La definición más sencilla que he encontrado para una sucesión es esta. Una función cuyo dominio son los números naturales. Entonces podríamos decir que es una función, pero en lugar de ponerle x, le vamos a poner n, porque normalmente usamos la n para designar números que son enteros y positivos, es decir, números naturales. Entonces, esta n va a poder tomar los valores de 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Si no se nos indica otra cosa, asumimos entonces que la sucesión es infinita. Entonces, esto continúa indefinidamente. A pesar de que es una función, es decir, va a ir tomando estos valores, la notación que usamos no es esta. Normalmente una función la representamos con un par de llaves. Entonces, vamos a representar una sucesión entre un par de llaves. Entonces, esta es una sucesión representativa, sería la sucesión A. Y entonces, A depende de los valores que tome n. Por ejemplo, si n vale 1, mi primer término de la sucesión sería A1. El segundo sería A subíndice 2, el tercero A subíndice 3, el cuarto A subíndice 4, y a menos que se nos indique otra cosa, esto continúa de manera indefinida. Entonces, cuando nosotros decimos A subíndice n, a lo que nos estamos refiriendo es al enésimo término de la sucesión. Entonces, este de aquí sería el enésimo término de la sucesión. Entonces, veamos algunos ejemplos de sucesiones. Una muy sencillita. Bueno, aquí nosotros le pusimos una N, aunque puede ser cualquier letra, puede ser una I, puede ser una J, puede ser una K, dependiendo de la bibliografía que consultemos. Entonces, debemos acostumbrar a utilizarnos cualquiera. Vamos a suponer que mi sucesión es 2K. En este caso, lo que va a cambiar sería la K y puede tomar cualquiera de estos valores, números naturales. Entonces, si por ejemplo K vale 1, el primer término de la sucesión sería 2 por 1, 2. El segundo término de la sucesión sería 4. El tercero sería 6. El cuarto término de la sucesión sería 8 y así continúa de forma indefinida. Otro ejemplo, vamos a suponer que ahora mi sucesión es menos 3 a la K. En esta sucesión lo que va a ir cambiando es la potencia. Entonces, el primer término sería menos 3 a la 1 menos 3. El segundo término de la sucesión sería 3 al cuadrado, me da 9, y por este menos 9. ¿Cuál sería el tercer término de la sucesión? Menos 27. Gracias, menos 27, muy bien. El cuarto. Menos 81. Menos 81. Entonces, esto continúa. Otro ejemplo. ¿Pero no sería un valor positivo y uno negativo? En realidad, este signo de menos queda afuera. Si yo quisiera incluirlo dentro de la potencia, tendría que poner paréntesis. Ah, ok. ¿Qué otro? Vamos a poner 1 sobre... Ahora vamos a ponerle n.
1 sobre n cuadrada. El primer término de la sucesión sería 1 sobre 1 al cuadrado, 1. ¿Y el segundo término de la sucesión? Medio. No es cierto. Un cuarto. Un cuarto. Cuarto. El tercero. Un noveno. Un noveno. Un noveno. El cuarto. Un 16avo. Un 16avo. Gracias. Entonces tenemos aquí 4 términos de la sucesión. Esto continúa a menos que se nos diga que tiene un límite. Un último ejemplo. Vamos a tener aquí 5 por menos 1 a la j. Ahora vamos a ponerle una j. El primer término de la sucesión es cuando j vale 1 y entonces tengo menos 1 a la 1, me da menos 1. Y por el 5 de afuera, menos 5. ¿Cuál sería el segundo término de la sucesión? Menos 5. No. Tendría menos 1 al cuadrado. Eso se va a hacer positivo. 5 positivo. 5 positivo. El tercero, Sería 5 negativo. 5 negativo, muy bien. Y el cuarto, 5 positivo. 5 positivo, muy bien, gracias. Y pues nuevamente, si no se nos indica otra cosa, todas las sucesiones se consideran infinitas. Entonces, aquí vemos 4 ejemplos de sucesiones que tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, la sucesión 2k, si yo continúo aumentando la cantidad de términos, pues esto se va haciendo cada vez más grande. Entonces, conforme voy aumentando n, esto se va a ir a infinito. Para la de menos 3 a la k, si yo continúo agregando términos a esta sucesión, lo que va pasando con esto es que se va a ir a menos infinito. En esta, por ejemplo, empecé con 1, un cuarto, un noveno, un 16avo. En esta, conforme voy agregando términos, me da un número que es cada vez más pequeño. Entonces, en esta, los números se van acercando al 0 conforme aumento la cantidad de términos. Y esta se comporta un poco diferente a las anteriores. Esta ni se va a infinito o menos infinito, tampoco se acerca a un número. ¿Qué es lo que va pasando con esta sucesión? Que se queda oscilando entre el menos 5, 5, menos 5, 5, dependiendo de qué valor tome j. Entonces, esta se va a quedar nada más entre menos 5 y 5. Entonces, este tipo de comportamientos me sirven para clasificar las sucesiones. Entonces, ¿cómo las voy a clasificar? Con base en si se van a infinito, si me dan un número, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que la sucesión es convergente si se acerca a un valor, como por ejemplo en esta. Esta sucesión se está acercando al 0, por lo tanto, esa sucesión es convergente. Las otras 3, como no se acercan a un número, son sucesiones divergentes. Cualquiera de las otras 3 es una sucesión divergente. Entonces, tenemos sucesiones convergentes si se van acercando a un número. Matemáticamente, ¿cómo represento eso? Que se vaya acercando a un número, pues con un límite. Voy a decir que la sucesión es convergente si al calcular el límite del enésimo término de la sumatoria, tomando en cuenta que n es un valor muy grande, es decir, yo aumento la cantidad de términos a un número tan grande que tiende a infinito. Entonces, si ese término de la sucesión se va acercando a un número, entonces yo digo que la sucesión es convergente.
Si no ocurre esto, entonces es una sucesión divergente, como ocurre con estas tres, no se acercan a ningún valor, por lo tanto son sucesiones divergentes. Sin embargo, observamos que a pesar de que las tres son divergentes, no se parecen en el comportamiento. Algunas se van a más infinito o menos infinito y otras se quedan oscilando. Entonces las tres son divergentes, pero este es un tipo especial de divergencia. Ese tipo de divergencia se llama divergencia por oscilación. Entonces, esa sucesión es divergente por oscilación. ¿Cómo se define una sucesión divergente por oscilación? Pues resulta que esta tiene dos comportamientos. Si yo calculo el límite de la sucesión o del enésimo término de la sucesión, cuando n tiende a infinito, si n es par, esto me da un número. Pero si yo calculo el límite del enésimo término, pero ahora n es impar, entonces esto me da el mismo número, pero con signo negativo, o me da un valor. Entonces, no se está yendo a más infinito o menos infinito, pero se queda oscilando entre dos valores, dependiendo de si n o j o la letra que estemos utilizando aquí se acerca a, si n toma valores pares o impares. Entonces, en este caso, si n toma valores o j toma valores impares, el resultado es menos 5. Si j toma valores pares, el resultado es 5. Entonces, tenemos aquí los tipos de convergencia que puede tener una sucesión. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, No, ninguna. creo que no. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a determinar si las sucesiones convergen o divergen. No es necesario que nosotros estemos escribiendo todos los términos para ver si se nos van a infinito o a menos infinito. La forma correcta de determinar si son convergentes o divergentes es calcular este límite. Si el límite existe, es decir, que me dé un valor, es convergente. Si eso no ocurre, es una sucesión divergente. Si además de ser divergente se queda oscilando entre dos valores, entonces es divergente por oscilación. Entonces vamos a determinar si esta sucesión converge o diverge. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues calcular el límite del enésimo término de la sucesión cuando n tiende a infinito. Cuando n. Entonces aquí vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión. Entonces vamos a calcular el enésimo término de esta sucesión, que sería sustituyendo los valores por n. Entonces me daría el mismo resultado. Así que en lugar de reescribirlo otra vez, de una vez voy a desarrollar esta multiplicación. Entonces cuando hago el producto de este binomio por este otro, tendría n por n me va a dar n cuadrada. Y si lo multiplico por el 3n de acá, me va a quedar ahí, 3n cúbica. Más, en este caso me va a quedar menos. Tengo más 1 menos 3 me va a dar menos 2. Menos 2n y por el 3n de acá, menos 6n cuadrada. Más 1 por menos 3 me va a dar menos 3 y por el 3n de aquí, menos 9n. Y eso lo voy a dividir entre 3n cuadrada menos 4n cúbica. Y entonces ahora sí voy a calcular el límite. Si yo trato de resolver directamente el límite por sustitución, pues tendría que esto es infinito y esto es infinito y entonces infinito sobre infinito me da una indeterminación.
Como ahora voy a calcular límites, entonces aquí ya puedo aplicar todas las técnicas de límites que conozca o según el ejercicio que tenga. Puede ser necesario que en algunos aplique la regla del L'Hopital, factorización, racionalización, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que yo obtenga aquí, en este caso, como tengo un cociente de polinomios, tendría que aplicar la técnica correspondiente. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cómo resolvemos un límite cuando hay un cociente de polinomios? ¿Alguien se acuerda de sus clases de diferencial? No todos, nada más de uno por uno. No, Miss, creo que no. Lo vamos a repasar de una vez las tres. Eso imagino. Tenemos tres formas de resolver este límite. Una es, como aquí tenemos un cociente de polinomios, pues entonces vamos a buscar cuál es la n, en este caso nuestra variable es n, entonces buscamos la n de mayor grado en el denominador. Y la n de mayor grado en el denominador es una n cúbica. Entonces vamos a dividir todo entre n cúbica. Tanto el numerador como el denominador se dividen entre n cúbica. Entonces resolvemos eso y vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de, voy haciendo la división término a término, 3n cúbica entre n cúbica me da 3, menos 6n cuadrada entre n cúbica, menos 6 sobre n, menos 9n entre n cúbica, y hago lo mismo para el denominador. Ahora tengo 3n cuadrada entre n cúbica, menos 4n cúbica entre n cúbica. ¿Para qué hago eso? Pues para que pueda evaluar sin tener una indeterminación. Así como está ahora, si n tiende a infinito, entonces tengo 6 dividido entre algo que se vuelve infinitamente grande, pues entonces sería cualquier constante entre infinito, 0, 0 y 0. Cuando hago eso, entonces ya no hay indeterminación, puedo evaluar directamente y entonces el límite de todo esto sería 3 entre menos 4 menos 3 cuartos. Eso significa que conforme yo voy aumentando los términos en esta sucesión, esos números que me vayan dando se van a ir acercando al menos 3 cuartos o al menos 0.75. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. Quédate. ¿Alguien recuerda la regla del L'Hopital? ¿O L'Hopital? Se ve al final de cálculo diferencial. Es para evaluar los límites de unas funciones, ¿no, Miss? Pero no me acuerdo cómo. Usamos la regla de L'Hopital cuando tenemos alguna indeterminación. ¿Cuáles son las indeterminaciones? 0 sobre 0, infinito sobre infinitos, infinito sobre 0, 1 al infinito, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una indeterminación y además podemos expresar la función a la cual vamos a calcular el límite como un cociente de funciones. Efectivamente se deriva el numerador y el denominador. La regla del L'Hopital se basa en el principio que dice que el límite
de un cociente de funciones cuando x se acerca a determinado valor es igual al límite de sus derivadas cuando x se acerca al valor de c. Entonces, si este límite se mantiene, puedo calcular el límite de las funciones originales o el límite de las derivadas, aquel que me sea más sencillo. Entonces, en este caso, si nosotros tratamos de resolver este límite, vamos a poner aquí. Vamos a resolver el límite cuando n tiende a infinito de 3n cúbica menos 6n cuadrada menos 9n entre 3n cuadrada menos 4n cúbica. Así como están, hay una indeterminación. Pero si yo aplico la regla de L'Hopital, puedo calcular el límite cuando n tiende a infinito, pero ahora de sus derivadas, es decir, derivamos numerador y denominador. Entonces tenemos 3 por 3, 9, me va a quedar 9 cuadrada, menos 12n, menos 9. Derivo también el denominador y me va a quedar 6n menos 12n cuadrada. Si yo trato de evaluar directamente la función, otra vez voy a tener una indeterminación, voy a tener infinito sobre infinito. Sin embargo, puedo aplicar la regla de L'Hopital tantas veces como sea necesario, siempre y cuando la derivada del denominador no se haga cero. Entonces, la volvemos a aplicar y entonces ahora vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de, ahora va a ser la derivada de esto y me queda 18n menos 12 y la derivada de 9 es 0. Y abajo me queda la derivada de 6n es 6 y la de 12n cuadrada es 24n. Nuevamente trato de evaluar directamente por sustitución y voy a tener infinito sobre infinito, es decir, otra vez tengo una indeterminación, por lo que puedo aplicarla nuevamente. Y entonces ahora me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de la derivada de esto, que sería simplemente 18, y la derivada de esto, que va a ser menos 24. Ahora ya no tengo indeterminación y entonces puedo resolver el límite. El límite de una constante es la misma constante, o sea, 18 sobre menos 24, que si nosotros simplificamos dividiendo entre 6, me va a quedar menos 3 cuartos, que es el mismo resultado que me arroja aquí. ¿Por qué? Pues debe ser el mismo, simplemente estoy aplicando una técnica diferente. Si no me dan el mismo resultado por ambas técnicas, quiere decir que en alguna me equivoqué. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss, todo bien. Muy bien, gracias. ¿De qué otra forma puedo resolver ese mismo límite? Si yo hago este procedimiento con muchas funciones en las cuales haya un cociente de polinomios, me voy a dar cuenta que hay una regla básica. El límite de un cociente de polinomios depende del grado que sean los polinomios. Entonces, cuando yo calculo el límite cuando x tiende a infinito del cociente de un polinomio llamado p entre un polinomio al que llamaremos q, el resultado de eso depende del grado de cada uno. Si suponemos que el polinomio del numerador es grado m y el polinomio del denominador es grado n, si el polinomio del numerador es de menor grado que el polinomio en el denominador, el resultado de ese límite siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque el denominador es un polinomio de mayor grado, entonces conforme voy aumentando los términos,
esta cantidad se hace cada vez más grande en comparación con la que aparece en el numerador. Entonces, el resultado de esto siempre es 0. Si ocurre lo opuesto, es decir, el polinomio que aparece en el numerador es de mayor grado que el que aparece en el denominador, puede ser que esta función se me vaya a más infinito o a menos infinito, dependiendo de los polinomios. Pero en cualquiera de los dos casos, el límite no existe. Diverge porque se va a más infinito o a menos infinito. Cuando los dos polinomios son del mismo grado, entonces el resultado de ese límite depende de los coeficientes principales. El resultado va a ser el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuáles son esos? ¿Se acuerdan? ¿Que los exponentes son iguales? Bueno, esta la aplicamos si los polinomios son del mismo grado. Pero cuando nosotros decimos los coeficientes principales, a lo que nos referimos es al coeficiente que acompaña a la x de mayor grado de ese polinomio. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 4, me refiero al coeficiente que acompaña a la x cuarta. Si yo digo que es un polinomio de grado 8, el coeficiente principal es el que acompaña a la x a la 8. X o dependiendo de la variable que estemos tratando. Por ejemplo, en este límite tengo en el numerador un polinomio de grado 3. Entonces, si yo busco el coeficiente que acompaña a la n de mayor grado, sería este. Y en el denominador tengo otro polinomio de grado 3. Entonces, el coeficiente que acompaña a la n cúbica es mi coeficiente principal y sería este. Entonces, como los dos polinomios son del mismo grado, aplica esta regla de aquí. El resultado va a ser el cociente de los coeficientes principales, es decir, el cociente de 3 entre menos 4. Entonces, el resultado de ese límite va a ser menos 3/4. Entonces, si me aprendo esto, pues es mucho más rápido que estar calculando esto. No me va a sacar de apuro siempre, porque solo me sirve para polinomios, pero sí me ahorra muchos pasos. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No, Miss. Bueno, y en realidad esto no es de sucesiones, es de límites, pero pues le podemos dar un repaso para que puedan resolver los ejercicios. Entonces, por cualquiera de las tres formas nos da menos 3/4. Entonces, eso significa que el límite existe y como el límite existe, entonces podemos afirmar que la sucesión converge. La sucesión converge. ¿A qué valor converge? Converge a menos 3/4. Revisemos otro ejemplo. Vamos a determinar si esta sucesión converge. ¿Cómo? Pues con el único criterio que tenemos disponible hasta ahorita. Vamos a calcular el límite del enésimo término de la sumatoria cuando n tiende a infinito.
Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de... por cierto, en algunos les estuve anotando tareas cuando necesitamos calcular límites. Hay que indicar el límite. Mientras no se haya calculado, hay que seguir indicándolo porque en integrales impropias uno se brincaba en este paso y yo sé que no lo están necesitando en ese momento, pero lo correcto es indicarlo hasta que se calcule. Entonces aquí vamos a resolver el límite de el enésimo término, es decir, cuando k vale n. 2n cuadrada más 1 entre e a la 2n. ¿Qué podemos hacer para resolver ese límite? ¿Podemos sustituir directamente? No, maestra. ¿Por qué? ¿Qué obtenemos si sustituimos directamente? Una indeterminación. Una indeterminación. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos una indeterminación? Aplicar el Hospital. Aplicar, exactamente, aplicar la regla del Hospital. Entonces, en este caso, si nosotros la aplicamos, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de, derivamos el numerador y me va a quedar 4n, derivamos el denominador y entonces la derivada de e a la 2n sería e a la 2n y por regla de la cadena la derivada de 2n que es 2. Si trato de sustituir nuevamente el n tiende a infinito, pues otra vez voy a tener una indeterminación, pero puedo volver a aplicar la regla del Hospital y entonces ahora voy a tener el límite cuando n tiende a infinito de, derivamos el numerador, derivamos el denominador y entonces ahora voy a tener e a la 2n y la derivada de eso va a ser 2 y el otro 2 que ya tenía aquí me queda 4. Entonces ahora sí, ya no hay indeterminación. Tengo 4 entre 4, eso se hace 0, bueno 4 se hace 1 y si ahora sí hago la sustitución directa, tengo que n tiende a infinito, por lo tanto e a la 2 veces infinito también sería infinito. Y cuando yo tengo una constante dividida entre un número muy grande, pues esto se hace 0. Como el límite sí existe, entonces podemos afirmar que esta sucesión converge y converge a 0. ¿Preguntas con este ejemplo? ¿Solo fue sacando la derivada, maestra? Sí, de hecho es lo único que se hace con la regla del Hospital. Derivar Ok. numerador y derivar denominador. Gracias, maestra. De nada. Bien, si no hay más preguntas, nos vamos al siguiente ejemplo. Voy a calcular, voy a determinar si esta sucesión converge o diverge mediante el límite. Aquí tengo un menos 1 a la n. Y bueno, déjenme incluir un par de paréntesis que se me pasaron. Es 2n cúbica más 1 por menos 1 a la n. Yo pudiera pensar que como tengo un menos 1 a la n, pues eso ya debe ser divergente por oscilación, porque esto va a estar cambiando más 1, menos 1, más 1, menos 1. Pero no. No necesariamente. Sí necesito calcular el límite, porque a pesar de que esto va cambiando, hay sucesiones que convergen y hay algunas que divergen, entonces sí necesito determinar a qué tipo pertenece. Entonces, para ello calculamos el límite del enésimo término de la sucesión cuando n tiende a infinito.
O sea que voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2n cúbica más 1. Y ya que esto es un producto, lo puedo separar. Menos 1 a la n. Y el denominador lo dejamos solamente con la primera parte. 6 menos n cuarta. Como ahora tengo aquí un cociente de polinomios, lo puedo resolver de cualquiera de las tres formas que vimos anteriormente. ¿Cuál creen que sea más rápida? ¿Cuál les acomoda más? ¿Cuál quieren que usemos? ¿La que yo quiera? ¿Sí se podría dividir entre n cuarta, maestra? Se puede dividir entre n cuarta. En este caso sí, lo correcto sería que dividamos entre n cuarta. Entonces tenemos estas tres opciones cuando hay un cociente de polinomios. La que a mí me parece más rápida, pues es esta. Fijarme en el grado de los polinomios. Entonces, si nos vamos a este ejercicio, en el numerador tengo un polinomio grado 3. Y en el denominador tengo un polinomio grado 4. En este caso, mi polinomio del numerador es más pequeño que es el del denominador. Entonces, si es más pequeño, el límite es 0. Por lo tanto, a la hora de resolver si n tiende a infinito, todo esto tiende a 0. Y a pesar de que aquí tengo un más 1, menos 1, más 1, menos 1, todo se va a ir acercando a 0. ¿Qué significa que yo tenga aquí una cantidad que se va acercando a 0 y aquí tenga un menos 1? Probablemente lo que está representando es, si aquí está n y n tiende a infinito, y aquí yo tengo los valores que me está dando la sucesión, este me está diciendo que en cada término van cambiando de signo. Voy a tener uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Pero esta parte de acá me está diciendo que se está haciendo cada vez más pequeño, entonces probablemente lo que yo esté obteniendo sea este número, y luego este, y luego este, y luego este, luego este. Es decir, sí están cambiando de signo, pero se hacen cada vez más pequeños, tan pequeños que se va acercando al 0. ¿Preguntas? Entonces, como conclusión, como el límite sí existe, la sucesión